del cristiano, la responsabilidad. Vamos a hablar acerca de la orden que dio Jesús en Mateo capítulo 28, 16 al 20 y también en Marcos 16, 14 al 20. Pero vamos a tomar este pasaje, Mateo 28, 16 al 20. Y esto es para todos. Esto no es para los evangelistas, para los pastores, es para todos los que han recibido a Cristo Jesús. Levántale la mano arriba a tu hermano y ora por él. Dile, Señor, hermano, te bendigo. Ya, bendícelo. Aunque me caigas mal, hermano, te bendigo. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos a tu pueblo. Gracias, Señor, por tu presencia. Toda la gloria, toda la honra te la llevas tú. Señor, nosotros somos solamente colaboradores para llevar tu palabra, para compartir el mensaje tuyo. A través de tu palabra puedas hablarnos a cada uno de nosotros. Bendice a los que nos ven también, a cada familia, a cada hogar que está viendo este lugar, este programa. Enviamos bendición, enviamos sanidad, enviamos poder, autoridad sobre sus vidas. Gracias, Señor, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ya el Señor nos ha ministrado, ya el Señor ha hecho lo que tenía que hacer. Vamos a Mateo 28. Y vemos la gran comisión, la responsabilidad inexcusable del cristiano. ¿Cuántos son cristianos? ¿No son cristianos? ¿Cuántos son cristinos? Pues si no eres cristiano, eres cristino. Dice, pero los 11 discípulos, ¿están acá? Se fueron a Galilea, Mateo 28, verso 16, al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús les dijo, vayan allá y allá nos vamos a ver. Y cuando le vieron, ¿qué le hicieron? Le adoraron. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A quién venimos a adorar? ¿Al pastor? ¿A quién vienen a adorar ustedes? A ver, a Cristo. Pero algunos que dudaban. ¿Sabe quién era el que dudaba? ¿Quién era el incrédulo? Tomasito. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y no les dijo, si les pega, vayan, si desean, vayan, si se les ocurre, vayan. Y es una orden clara, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 20 dice, y enseñándoles que guarden todas, ¿qué? Eso es discipulado, que os he mandado y que aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin. En Marcos 16, 14, finalmente se les apareció a los 11 mismos y estando ellos sentados a la mesa, dice que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, y por todo el mundo, en Marcos se habló de una forma diferente, por todo el mundo predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán. ¿A cuántos le siguen las señales? A los que creen en mi nombre echarán fuera, ¿qué? No los demonios te van a echar fuera a ti. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Sanarán. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, ¿qué hicieron? Predicaron, ¿qué? En todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con señales que le seguían. Amén. Ahora, el verdadero misionero es aquel que constantemente está ganando almas para Cristo. Dice que el sabio es el que gana almas. Ahora, lo contrario del sabio, ¿qué es? El necio. Y Dios nos ha dado sabiduría a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado poder para ir y hablar el evangelio. Ayer mi hermano habló de la fe, pero la fe tenemos que ponerla en práctica. Todos podemos hablar de fe, pero una cosa, cuando tú practicas esa fe, y esa fe es una fe viva,
porque Dios es un Dios vivo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Lo creen? ¿Cuántos tienen esa fe viva? Pero dilo con ganas, pues. Como si te estuvieran obligando a decirme. Pueden tomar asiento, ¿ok? La tarea de anunciar el mensaje de salvación y las grandezas de Dios como una responsabilidad ineludible de todo creyente. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Se remontan a épocas bíblicas y muy lejanas. A continuación se citarán algunos casos que ilustran el dicho punto dado a las fechas aproximadas en el tiempo que sucedieron. Por ejemplo, el año 892 a.C., cuatro leprosos dijeron fuera de Samaria, hoy es el día de buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? Es la buena nueva de salvación. Y ellos dijeron, nosotros si callamos, si esperamos hasta el amanecer, no alcanzará nuestra maldad. Quiero que pongan atención. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. En Segunda de Reyes, capítulo 7, 9. ¿Qué pasó con estos cuatro leprosos? Israel estaba rodeada, no podía salir. Había un ejército asirio que los rodeó a Israel para matarlos y destruirlos. Porque antes la ciudad de Israel estaba con muros y habían cuatro leprosos y se pusieron de acuerdo. Bueno, si nos quedamos aquí nos van a matar igual, pero si vamos allá igual nos van a matar. Entonces ellos tomaron la decisión de ir a ese lugar al campamento y vieron que los asirios se habían matado entre ellos y empezaron a esconder vestidos de seda, lingotes de oro, pero ellos dijeron, nosotros no podemos tomar esto para nosotros porque el pueblo está muriendo de hambre. Entonces vamos a ir y vamos a decirle al rey. Tomaron esa decisión. Ahora, nosotros estamos entendiendo ahora que la necesidad está fuera de la iglesia. Y el Señor siempre se preocupó por orar, no por evangelistas, pastores, maestros, sino por, como le dijera, por obreros. Cada uno de nosotros tenemos la obligación de llevar el mensaje. Porque ellos dijeron, si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Entonces ellos entendieron que Dios lo usó con un propósito de ¿qué? De salvar al pueblo de Israel. La salvación. Ahora el Señor nos ha alcanzado a nosotros, no para que nos sentemos en una silla y hagamos lo que queramos. Es para que tú trabajes dentro de la obra de Dios, porque Jesús no te va a venir a decir cuánto tiempo te sentabas en la iglesia. Jesús te va a decir cuántas almas ganaste. Y esos son los frutos que nosotros vamos a darle cuentas al Señor, nosotros como cristianos. Ahora, gracias al mensaje del profeta Jonás en Nínive, el año 862 antes de Cristo, los habitantes de la ciudad creyeron a Dios y fueron salvados de la destrucción. En Jonás 3:5 dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Ahora, ¿qué era Nínive? Era un país que adoraban tenían un dios, tenían una potestad, que era mitad hombre y mitad pez. Entonces Dios le dio una orden, quiero que pongan atención, Dios le dio una orden a Jonás y le dijo, ve y pregoná el evangelio a ese país. ¿Cómo eran los ninivitas? A Dagón ellos adoraban, mitad hombre y mitad pez. Entonces Jonás dijo, humanamente yo no quiero que se salven, que se mueran. Porque era un lugar donde a los hombres les quitaban la piel, los disecaban ahí vivos, a las mujeres las violaban y robaban las cosechas, hacían cosas extraordinarias de maldad. Y Dios le dijo a Jonás, ve, lleva el mensaje, porque Dios ve el corazón de la gente. Y Jonás, como era un evangelista raro, dijo, no, yo me voy a Tarsis. Y compró su boleto y se fue a Tarsis.
y en medio del mar se levantó olas grandes. Hay gente que se le levanta olas grandes, ¿sabes por qué? Porque no obedecen a Dios. Si tú no obedeces a Dios, si nunca has traído un alma, nunca te has preocupado por salvar un alma mientras estabas viva, no podemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías. Ahora Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado la capacidad de llevar el Evangelio. Y cuando Jesús se presentó delante de los discípulos, se presentó glorificado. Por eso Él dijo, toda potestad me ha sido dado a mí, por tanto, id y haced discípulos. Él fue glorificado y les dio una orden a sus discípulos. ¿Cuál es la orden? Llevar el mensaje de Dios. Por eso Jesús los preparó por durante 3 años y medio. Entonces Jonás no quiso ir hasta que Dios tuvo que usar un pez. En el capítulo 2, Jonás empezó a orar y a clamar dentro del pez. No sabemos qué clase de pez era, pero dice que Jonás estaba en el Hades, en el infierno. Y de ahí clamó y le dijo, Señor, voy a cumplir mis votos. ¿Qué es mis votos? Voy a cumplir con lo que tú me dijiste. Entonces el pez fue más obediente que el hombre, fue y no lo resistió a Jonás. Lo vomitó. Y como lo vomitó en una playa, todos dijeron, viene de parte de Dagón. Entonces ellos empezaron a escuchar el mensaje, se arrepintieron desde el más grande hasta el más pequeño, y Dios tuvo misericordia de no destruir esa ciudad. Ahora Dios está esperando a los Jonases. Ezequiel, en el destierro en Babilonia, en el año 595, le dijo, antes de Cristo, le dijo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. ¿Qué es un atalaya? Es uno que proclama el Evangelio. Lamentablemente nosotros oramos, ayunamos, brincamos, saltamos, y ¿quién vive? Cristo, y el diablo derrotado. Y el diablo dice, pues, ¿de qué están hablando estos cuates? Si ni siquiera van a salvar las almas afuera. ¿Sabe quién está haciendo el trabajo de nosotros? Hello. Los testigos contra aquellos que tú los criticas. Ellos están trabajando de puerta en puerta. Y Dios te va a demandar de todo el tiempo que tú has perdido y no has obedecido al mandato del Señor. Los atalayas eran hombres que subían en las torres y anunciaban el peligro para el pueblo. Ellos eran los que anunciaban cuando venía peligro. Hoy el Señor más que nunca necesita atalayas. Oirás pues tú la palabra de mi boca, le dijo a Ezequiel, y los amonestarás de mi parte. Los vas a amonestar para que ellos reaccionen. Si vamos a Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 3, verso 16. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. El verso 19, Ezequiel 3, 19. Pero si tú amonestares al impío, él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado, ¿qué? Tu alma. Ahora, es una orden muy delicada. El problema es que apenas venimos a la iglesia y venimos con puro quejas, en vez de venir a adorarlo al Señor. Ahora, cuando tú empiezas a hablar a la gente de Cristo, te vas a liberar. Toda esa carga que tienes, ¡pum!, se va a ir. ¿Lo crees o no lo crees?
¿Lo creen o no lo creen? Ahora no lo crees porque no lo haces. Yo todo el tiempo que he estado como miembro de una iglesia, siempre me preocupaba por ir a evangelizar por las almas. He evangelizado casi todo el tiempo de mi vida. Hoy estoy preparándome para dar mensajes a ustedes, para que el día de mañana, cuando venga Cristo, me llame a mí a cuentas y voy a decir: Señor, yo he hablado tu palabra. Ellos no quisieron, problema de ellos. Ahora, en el año 570 a.C., el rey Nabucodonosor escribió: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. ¿Por qué proclamó rey Nabucodonosor? ¿Quién era Nabucodonosor? Era un hombre impío. Era un hombre que él decidía matar al que quería. Cuando vino los 70 años de cautiverio, donde escribió Jeremías acerca de los 70 años, y en el capítulo 9 de Daniel abrió los rollos de que lo que escribió Jeremías, el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Y él un día se despertó en la mañana y dijo: esta es la Babilonia que yo he construido. Había unos jardines colgantes en Babilonia, que era una de las 7 maravillas, y él se dio la gloria, y ¿sabe qué hizo Dios? Lo convirtió en un animal. 7 años, son 7 tiempos que estaba él afuera, bañado por el rocío, le creció el pelo, le creció las uñas como animal y comía césped. ¿Y sabe quién lo atendía a Nabucodonosor? Daniel. Daniel lo atendió. Hasta que este hombre reconoció al Dios maravilloso. Dios lo restauró y lo levantó y lo puso en su lugar. Ahora Dios es el que pone y el que quita. ¿Cuántos lo creen? Ahora nosotros queremos ver la gloria de Dios, queremos que Dios se mueva en nuestras vidas, pues mejor va a ser que nosotros obedezcamos a Dios. ¿Y cuál es lo primero? El hermano Josué un día estaba predicando en una campaña de pastores, que había pastores, había iglesias, antes se reunían todas las iglesias. Y les dijo: ustedes brincan, hablan lenguas, y eso no está mal. Pero ustedes critican a los bautistas, y los bautistas son gente que está bien ilustrada en la palabra de Dios. Ustedes no salen a evangelizar, no hablan a las almas, no traen las almas. Ha entrado un egoísmo en ustedes. Miren, hermano, esa noche querían bajarlo a Josué Irión del altar. Y él habló claro a los pastores, a todos los pastores y a todos los evangelistas, y a todos nosotros nos habló el Señor por medio de ese siervo. Él dijo aquí: aleluya, gloria a Dios. Si ustedes van a la India, en la India pisas el país y es como pisar el centro del infierno. Y si una persona no está preparada y va a la India, el diablo lo mata. Ahora la iglesia están como un restaurante embalsamados en un salero. Son la sal, pero están en el salero y no quieren salir afuera. Y Jesús dice que tenemos que ser la sal de este mundo, porque este mundo está podrido. Tanta maldad está viendo, y dice que donde va maldad va a sobreabundar la gracia de Dios. ¿Y quién tiene la gracia de Dios? Nosotros. ¿Quién tiene la responsabilidad de llevar esa sal? Nosotros. En el libro de los Salmos se utiliza una serie de palabras asociadas con la misión de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Primero tenemos que contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Proclamar, ¿qué quiere decir? Llevar el mensaje de Dios, anunciar la venida de Cristo. Decir que Cristo es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Que no hay otro nombre dado a los hombres sino en Cristo Jesús. Publicar, enseñar y dar la buena noticia a la gente que está suicidándose. El viernes yo fui a comprar con mi hermana
Ya se me olvidó el nombre. Frania, no será. Nos fuimos ahí por la Central y por ese lugar, por las 6, y los locos endemoniados se paraban ahí en medio de la calle, hacían sus manos, peleaban a prostitutas aquí, homosexuales, vendedores de no sé qué. La policía bien ahí y nada les hacía. Y la hermana Fran, reprendo. Yo le dije, mire cómo está esa gente. Toda esa gente parece que estuvieras entrando a Tepito. Y le digo, mire esta gente cómo está. Hombres fumando anfetanilo, ¿cómo se llama esa droga? Algunos así, otros así, otros así, otros mirando la luna. Y el Señor puede levantar de esa gente muchos cuantos lo creen. ¿Cuántos lo creen, hermano? Pero si estamos aquí en la iglesia sentados, vas a hacer lo que quieres, vas a hacer lo que quieres y Dios te va a permitir que hagas lo que quieres. Pero el problema es que te cargas. Y cuando te cargas, hermano, y no das, ¿cómo Dios va a esperar algo para que te dé a ti? Podemos hablar de fe, pero si no la ponemos en práctica la fe, estamos en un problema. ¿Sacan? Ahora, dar la buena noticia, es lo que les dijo el Señor. Me ha dado toda potestad el Padre, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, y no solamente discípulos, sino enseñándoles que guarden todo. Yo voy a estar con vosotros todos los días del mundo. En el Salmo 51, verso 13, David dijo, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. El Salmo 34 y el Salmo 51 David lo escribió. Y David decía, me acuerdo cuando yo llevaba a la multitud a adorar al Señor. Él añoraba entrar en la iglesia. Hay algunos que se pierden, mejor si no vienen. Entonces, cuando tú hablas la palabra de Dios, evangelizas, no importa la edad que tengas, tú traes las almas, hablas a las almas, tú vas a tener la libertad aquí de adorar a Dios. Y Dios te va a dar más. ¿Para qué? Para que des más. Y ahí van a empezar a correr los ríos de agua viva. Como el Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. Y cuando viene estancamiento a tu vida, hermano, vienes hasta mal vestido a la iglesia. Y a ver si te dicen algo. Es mi vida. Nadie se puede meter. Cuando a la iglesia tenemos que venir presentables delante del Rey. ¿Está acá, hermanos? ¿No se van a enojar? ¿Cómo se presentaba Nehemías delante del Rey? Con una sonrisa. Siempre andaba con una sonrisa él. Porque el copero, si no sonreía y no agregaba gracia al rey delante de él, lo mataban. ¿Y qué hacía Nehemías? Probaba el vino que le daban al rey. Antes, si el vino estaba envenenado, pues Nehemías se iba. Ahora, ¿cuánto más delante del Rey de Reyes? Tienes que venir bien vestido. Antes a pachanguear, hasta perfumado te ibas. Y bien cambiado. Y con los zapatitos nuevos así. Y hoy tenemos que venir a la iglesia bien vestidos a presentarnos delante del Rey. Gracias, mi hermano. ¿Saca? Entonces, cuando David cayó en pecado, cuando pecó, entonces él dijo, entonces enseñaré a los transgresores. Por eso él le dijo a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo, devuélveme la alegría para poder llevar la palabra y anunciar a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. ¿Cómo se van a convertir los pecadores a Cristo si nosotros no queremos trabajar en unidad? Le voy a decir, qué difícil es unir a la iglesia porque diferentes culturas. Para uno una palabra le cae mal, para el otro le cae bien.
Y lo único que tiene que hacer el Señor, unirnos en el Espíritu para que podamos obedecer a Dios. ¿Cuántos lo creen? Si el Espíritu Santo no trabaja en tu vida, vas a vivir un evangelio acomodado, high, y que nadie te diga nada. Te vas a ofender cualquier cosita. En el Salmo 66, verso 16, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho en mi alma. Venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho en mi alma. Tú puedes dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor en nuestras vidas? A ver, ¿qué ha hecho en tu vida? No necesitas ser teólogo, solamente ir a hablar. Mire, mi hermana, yo antes era me decían la rumorosa, pero soy hija de Dios. Y quiero decirle que Dios puede cambiar su vida, aunque esté andando como sea. El Señor puede hacer un milagro grande, así como hizo el milagro en mi vida. Y un ejemplo tenemos en San Juan capítulo 4, la samaritana después que tuvo un encuentro con Jesús, entendió quién era Jesús. Ella no dijo, ya, mejor me voy. Fue a anunciar lo que Cristo hizo en su vida. ¿Y sabe qué? Se ganó el pueblo entero. ¿Lo creen, hermanos? ¿Lo creen, hermanos? ¿Lo creen? ¿Y por qué nosotros no podemos salir a evangelizar? No necesitamos hacer un programa. Los caballeros van a ir a evangelizar. No, olvídese. Tú compras los tratados y vámonos. Vamos a ir a hablar la palabra de Dios. No es para que ni para que te alaben. Es para que tú hagas ¿qué? Cuentas con Dios. Proclama entre las naciones su gloria en todos los pueblos, sus maravillas, el Salmo 99, 6. Y estos pasajes en el Nuevo Testamento corroboran una gran verdad. Nadie que haya tenido una experiencia con Dios puede permanecer callado, ya que tiene la urgencia de compartir con otros la experiencia más grande e importante de su vida y la salvación. Esas son las buenas ¿qué? Nuevas. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos les cuesta hablar la palabra de Dios? A veces no queremos que Dios nos exhorte porque no queremos ser confrontados con la palabra de Dios. Eso es lo que hacía, dar el mensaje. Durante los 3 años y medio, él procuró llenar las necesidades del pueblo. Él no se preocupó tanto de su fama, que él incluso les decía a la gente, oye, no digas a nadie. Pero la gente iba y contaba todo lo que Jesús hacía. ¿Por qué? Porque estaban sanos, estaban agradecidos. Y cuando tú has recibido una liberación, no creo que puedas callarte, tienes que compartir. ¿Saca? Y ese es el trabajo. No es hacerse famoso, que todos te miren, ay, qué bárbaro, que va a salir en la televisión. Tonteras. Lo único que el Señor quiere es que tú cuando te mueras te presentes no con las manos vacías. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte delante de Dios como obrero que no tenga de qué avergonzarse. Exhorta con toda. Exhorta. Ahora en el capítulo 28, verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Galilea. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos que dudaban. Y Jesús se acercó. ¿Y qué pasó con Jesús? Y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, no en los cielos, en el cielo y en la tierra. Toda potestad quiere decir, todo poder. Yo le he pisado la cabeza al diablo, le he quitado las llaves del infierno, porque el diablo tenía el principado, el imperio de la muerte.
Nosotros que somos cristianos, el diablo ya no tiene ningún poder de autoridad de enviarnos al infierno. Hello, pero tú te vas a ir. Jesús dijo, yo no voy a mandar a nadie al infierno. Yo he venido a salvar, he venido a dar mi vida. Y yo no he venido a condenar al mundo. El mundo que no le cree a Dios y no hagas nada, tú mismo vas a ir caminando por ese camino. Cómodo, sin que nadie te diga nada. En Mateo capítulo 5 el Señor dijo, bienaventurados cuando os vituperen, cuando digan toda clase de mentiras contra vos, cuando se levanten contra usted, cuando los chismosos hagan de tu vida cuadrada. Dijo, no te vayas de la iglesia. ¿Qué es los cristianos? Ay, me hablo mal, hablaron mal de mí. Entonces, ¿para qué eres cristiano si no quieres que hablen mal de ti? El Señor dijo, gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande en los reinos ¿de qué? De los cielos. Hay un galardón que Dios tiene para nosotros. En el capítulo 9 envió 12, en el capítulo 10 70 discípulos vinieron y les dio potestad. Hasta Judas andaba ahí metido, echando fuera demonios. Tal vez les decía, compadre, salgan, pues salgan, no me hagan quedar mal con mi jefe. Y regresaron contentos, Señor. Los demonios se sujetan en tu nombre. Y el Señor Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo. No se alegren que los demonios se sujetan. Alégrense que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Cómo puedes mantener tu nombre inscrito en el libro de la vida? Poniendo en práctica la fe que Dios nos ha dado. En el capítulo 6 de Hechos, los apóstoles dijeron, no es lícito que nosotros estemos sirviendo a las mesas. Busquemos 7 hombres que tengan fe, que tengan virtud y que sean capaces de servir a las mesas como diáconos. Y vemos a Felipe en Samaria echando fuera demonios. Primer mártir, Esteban. Eran hombres que habían sido bien instruidos en la palabra de Dios y ellos llevaron el evangelio. Por eso en el capítulo 8 de Hechos vino la persecución y Dios permitió esa persecución y usó a Saulo y se esparcieron todos menos los apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que necesita el Señor? El Señor, no yo, el Señor. Obreros. Tú puedes venir aquí, he cumplido ya, a mí no me tiene que decir nada. Y ya cumplí mis 2 horas, 3 horas, ya lo aguanté y ya me voy. Eso no es ser discípulo. Discípulo es comprometerte todos los días con el Señor. Y si el Señor te ha hablado, decir, Señor, yo voy a invertir en tu reino. ¿Cómo voy a invertir? Si no hay tratados, hermano, voy a ir a comprar unos tratados, hago hacer unos tratados y voy a ir a hablar del Evangelio, porque eso son dávidas, como dijo Pablo, para los que realmente le han entendido y le sirven al Señor. En el banco del Señor estás anotando tu nombre y el Señor no le interesa tu dinero, no le interesa tus bienes, lo que le interesa, ¿qué es lo que has hecho tú con tu vida? Y eso es para todos, hermano. Yo no conozco otro evangelio. Yo he conocido un evangelio donde teníamos que ir a buscar las almas. Y hay tiempos donde el Señor te lleva y ahí vos vas a ver la gloria de Dios en tu vida. ¿Sabes qué? Vas a llegar a la iglesia libre. Y ahí vas a cantar, libre, yo soy libre. Y no vas a esperar, ¿quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. Y el diablo, derrotado. Ya parecemos de botón ahí. Y cuando tú hagas eso, entonces Dios te va a dar la recompensa. Porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Tal vez tú te puedes alejar de Él, pero Dios no se aleja de ti. Dale palmas. Oye, Angelito, ¿no podías tener más caliente? Algo es muy importante en los estudios cristológicos que hablan de Cristo.
son las apariciones del Señor en el periodo comprendido entre su resurrección y ascensión. El Señor se apareció muchas veces. En el prólogo del libro de los Hechos, Lucas dice, a quien también después de haber padecido, escúcheme, en Hechos capítulo 1, 2, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables que no se prestan a para dudas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios en Hechos capítulo 1, 2. O sea que Jesús les dio una instrucción a ellos, 40 días. Hay otro pasaje, no sé si en Mateo es, donde dice que el Señor, cuando Él dijo consumado es, las tumbas de los muertos se abrieron y muchos que murieron fueron resucitados. Y Él caminó con esa persona durante 40 días y se los llevó. Era una prueba de la resurrección. Porque decía, Él dice en la Biblia que aún ni la muerte pudo detenerlo a Él. Hello. Si tú tienes a Cristo, trabajas para Cristo, aunque te mueras, vas a vivir. Porque el Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. A esa palabra no la entendemos. El que cree. Ahora, si tú crees en Cristo, tienes que trabajar para Él. Ya tu vida ya no depende de ti. Si los dones que te ha dado el Señor es de Él, no es tuyo, no es mío. Y tú tienes que aprender a desarrollar esos dones mientras tengas vida. Porque cuando te mueras, ¿para qué queremos un muerto ya ahí? Solamente una placa que paz descanse. Bueno, si le sirvió a Cristo. ¿Jesús vino a servir, sí o no? Ahora el número 40 tiene un significado poderoso. Algunos asocian estos 40 días con los 40 años de la peregrinación de Israel en el desierto. Después de 400 años de esclavitud, 450, el Señor se acordó de Israel. Dice que el clamor de ellos subió hasta su presencia y envió a Moisés. A Moisés lo crió hasta los 40 días en el palacio. De ahí, de los 40, lo sacó a donde estaba Jetro, que era un beduino, otros 40 años. Y en el capítulo 3 se le presentó por medio de una zarza ardiente, una visión sobrenatural. Y Moisés se acercó y dijo, ¿qué es esta visión? Entonces el Señor le habló y le dijo, quiero que vayas a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Ahora yo te voy a explicar esto. ¿Por qué el Señor tomó 40 años? Porque en 40 años Dios le tuvo que sacar todo de Egipto. Moisés en Egipto era don Moisés. Era un hombre preparado, era ingeniero, era un hombre dotado para guiar ejércitos. Iba a ser el segundo de Faraón y Dios permitió que matara a un hombre y permitió que saliera de Egipto. Porque Dios tenía planes para Moisés. Ahora Dios tiene planes para ti, pero si no quieres hacer nada y no quieres obedecer, eso va a quedar como el chinito milando. ¿Y por qué el Señor no me usa? ¿Por qué el Señor no me levanta? Porque no quieres tomar en cuenta lo que Dios te ha hablado. 40 años el pueblo de Moisés ahí pasteando las ovejas de Jetro, hasta que Dios se le presentó, le dijo, hoy es el tiempo que vas a ir a sacarme. ¿Cuántos años tenía Moisés? 80 años. ¿Y cuántos años vas a pasar allá en el desierto? 40 años. Aguantando a un pueblo necio, contumaz, que muchos decían vamos a volver a Egipto, porque siempre hay
gente, hermano, que trata de arruinar lo que Dios quiere hacer. 40 días Moisés pasó en el Sinaí. Éxodo 20, 24. 40 días. Subió a hablar con Dios y dice que cuando Moisés bajó del monte de Sinaí, se tenía que poner un velo porque la gente no aguantaba la presencia de Moisés. Y Dios le dio la orden, le dio las tablas. Y mientras Moisés estaba orando, clamando, el pueblo estaba jugando, hicieron un becerro, se emborracharon las mujeres y tenían relaciones sexuales con los cuernos del animal. Y quiso Dios, Moisés tiró el becerro, lo quemó, lo hizo ceniza y les dio de tomar esa ceniza con agua al pueblo para que cayera maldición sobre esa generación. Y Dios los tuvo 40 años vagando. En 2 semanas podían conquistar la tierra prometida. ¿Cuál fue el problema? Que ellos rechazaron a Dios. Porque el hombre por naturaleza está acostumbrado a la idolatría. En los 40 días que Moisés estuvo ahí, entonces recibió fortaleza y hablaba con Dios cara a cara. Y él era el hombre más manso de la tierra. Elías, en Primera de Reyes 19, 6 al 8. ¿Qué pasó con Elías? Decapitó a 400 falsos profetas. Y había otros 400 más, con total como 800. Y después huyó, se olvidó de Dios. Se fue a meter en una cueva, Dios le habló en la cueva, se fue a meter debajo de un enebro y dijo, me voy a morir. Hasta que Dios envió un ángel con una torta y un vaso de agua. Después caminó 40 días y le dijo, regresa de donde has venido. En otras palabras le dijo el Señor, oye, ¿sabes qué? Tú estás en desobediencia. Tienes que volver de donde has venido, porque tienes que ungir a un rey, tienes que ungir a tu sucesor. ¿Quién era su sucesor? Eliseo. Ahora yo te voy a decir esto, ¿ok? Si tú estás en el Evangelio, no es venir, aleluya, gloria a Dios, ay, aleluya, ya he ido a la iglesia y hacer lo que quieras. No, eso no es. Dios tiene planes más grandes para ti. Este es un lugar donde Dios prepara a la gente. La gente que no aguanta la preparación y no aguanta la formación, se van de la iglesia. Me voy a ir a otro lado. Allí el pastor hasta besos nos agarra. Claro, a besos. No es que te agarremos a besos. Es mejor que Dios nos hable y nos exhorte a cada uno de nosotros para que nos enderecemos. ¿Cuál fue la predicación? ¿Qué le dijo el Señor a Elías? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? No, es que quiero morirme. No soy mejor que mis padres. Así que mejor mátame. Le dijo, oye, estás equivocado. Hay 7,000 rodillas que no han doblado sus rodillas a Baal. Dios tenía un remanente. Ahora, yo les voy a decir esto. Si tú quieres ser parte del remanente, aprende a trabajar con Dios. No entres a la iglesia y te metas con otros chismosos a sacarnos el cuero. Porque sí te estás metiendo un problema con Dios. Tú entras a la iglesia a servirle a Dios, a ser efectivo para Dios y la recompensa viene de Dios. ¿Cuántos lo creen? Pedro le dijo a Jesús, mira Señor, nosotros hemos dejado a la suegra. Bueno, gracias a Dios a la suegra la dejé, pero a mi mujer y a mis hijos, ¿y qué recompensa voy a tener? ¿Ese que será atrevido? Le dijo, mira, si tú me sirves a mí, vas a tener 100% bendición. Segundo punto, vas a tener la vida eterna asegurada.
Hello. No les gusta, ¿no? Lo que estamos hablando. No, ¿les gusta o no les gusta? ¿Ah? Entonces agázalo en el espíritu, porque si lo agarras en la carne vas a salir corriendo ni vas a comprar la actividad. ¿Ah? Ahora Jesús tuvo que orar 40 días. ¿Por qué tuvo que orar 40 días y ir al desierto? Dice en Mateo capítulo 3, el Señor vino y Juan lo bautizó. El Espíritu Santo vino en forma de paloma, se posó en su hombro y hubo una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en cual tengo que complacencia. Y Jesús humanamente se bautizó obedeciendo al Padre. El Espíritu lo llevó al desierto para ser probado por Satanás. Yo le voy a decir una cosa, tú quieres servirle a Dios y Dios va a permitir que entres en un tiempo de formación y de prueba. Y vas a ser tentado. Pues yo lo digo a los muchachos que tocan acá. Si no quieren venir a orar los martes, si pones pretexto y te vas a otro lado, Dios te está mirando y el diablo también. Somos tentados, vamos a ser tentados. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ya no hay amenes, ¿no? Porque no les gusta Noé. Noé en Génesis 7:4 dice que vino 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Y algunos científicos dicen imposible que la tierra se haya inundado en 40 días y 40 noches. Imposible, humanamente. Pero dice la Biblia que las cataratas de los cielos se abrieron. Hay dos elementos en el cielo, que es agua y fuego. Y hay un mar de cristal que es de agua y fuego. Un mar de cristal. Y el Señor abrió las cataratas de los cielos. En la tierra se abrieron las cataratas y se inundó la tierra. Y en las montañas más altas quedaron bajo agua. Escúchenme. Hoy el Señor ya no va a enviar agua, va a enviar fuego. Pedro dice que esta tierra, este cielo están reservados para el juicio de Dios. Y ahora el Señor nos quiere librar de ese juicio. ¿Y cómo nos va a librar? Cuando nosotros hagamos lo que a Él le agrada. Por eso ser pastor no es fácil, hermanos. Al principio besos, pero después te van a sacar el cuero. Y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y destruyó animales y todo. Hizo una nueva generación con Noé. Y el problema es que Noé hizo la misma chanchada. Se desnudó, se pegó una buena y el hijo menor lo vio al padre, dice que descubrió su desnudez. En el original dice que el hijo lo violó a su padre. Y otros dicen que lo castró incluso al padre. Y cuando Noé despertó y supo lo que su hijo le había hecho, maldijo su generación. Y otra vuelta empezó a llenarse la tierra de maldad, hasta ahora lo que vemos hoy. Y Dios le dijo, vas a procrear, se van a multiplicar, ustedes van a ser los únicos que van a vivir aquí y de su familia se va a llenar la tierra. Dios siempre ha sido bueno con el hombre, pero el hombre siempre ha tratado de hacer las cosas a su modo y cuando tú haces las cosas a tu modo nunca te va a salir bien. Por eso el número 40 es muy importante en Dios. Lo cierto es que no es una casualidad que el Señor se apareciera 40 días antes de ascender al cielo.
Por eso 40 días estuvo en el desierto, venció a Satanás y después 40 días estuvo con los discípulos dándoles las últimas instrucciones, y ahí es donde el Señor les dijo, y por tanto, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, y yo voy a estar con vosotros todos los días. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que quiere de ti, de mí? Que tú busques las almas, que te liberes allá. Y cuando vengas acá, vas a venir bendecido. ¿Hello? ¿Cuántos se alegran, hermano? ¿Cuántos se alegran? ¿Ah? Ahora es muy difícil poner en el orden exacto las 10 apariciones de Cristo entre su resurrección, su ascensión, apariencia que Lucas profetizó, enfatiza sus apariciones en Emaús, Jerusalén, en Betania, mientras que Mateo y Marcos y Juan incluyeron también en Galilea por la relevancia de los eventos que allí sucedieron a la orilla del mar, en Tiberias, en Mateo 28, 16. En Marcos 16, 7, Juan 21, los relatos no se contradicen, sino que se complementan a los 4 historiadores cristianos y tienen la precaución de afirmar en sus obras, incluyendo el libro de los Hechos. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Fue Lucas. ¿Quién era Lucas? No era judío, era un médico, era el médico que atendía a Saulo, que Cristo resucitó, le dio una misión a sus seguidores. Ahora Pablo dice en Primera de Corintios 15, si Cristo no resucitó, ¿para qué estamos predicando? Porque hay algunos que dicen que Cristo no ha resucitado. Sería vana nuestra palabra. Nosotros tenemos la verdad porque Cristo resucitó. Y todo aquel que cree en Cristo, ni aun la muerte lo va a poder detener. ¿Qué tenemos que ver nosotros? La eternidad. Lo que Cristo va a hacer con nosotros. No lo que pasa ahora en pasajero. Hoy tienes tu casa. Ay, aleluya, mi casa. Hay gente que tiene una casona aquí en California. Tienen casona, apenas llegan a dormir porque trabajan en 3 trabajos. No saben ni qué es. Llegan al día siguiente a trabajar de nuevo. A la noche llegan a dormir. Y cuando Dios quiere que nosotros disfrutemos de lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos disfrutan de lo que Dios les ha dado? Por eso la vida del hombre es como la vaca. Come, duerme, come, duerme. Y no cambia de ese estilo. Come, glotonería y embriaguez. Y el Señor dijo, no se llene vuestro corazón de glotonería y embriaguez. ¿Ah? ¿Saca, hermanos? Ahora Cristo ha resucitado, ¿sí o no? ¿Ah? Por eso Pablo tuvo problemas con los gnósticos. Los gnósticos creían que los hombres se encarnaban. Y esa filosofía o religión viene de los budistas. Tú vas a ver a los budistas, invocan a los demonios porque son ateos. No son ateos, son tontos, porque dice el necio en su corazón, dice que no hay Dios. ¿Cuántos creen que hay Dios? Ahora, ¿cuántos aman a ese Dios? ¿Cuántos le sirven a ese Dios? Si tú les sirves, pues, si tienes amigos viejitos, vénganse mis viejitos antes de que se mueran, les voy a hablar de Cristo ya, para que se vayan con el Señor, listo, ¿no? Ahora esa misión nos los ha dado a nosotros, a todos.
Ay, no tengo tiempo, no tengo. Ay, ¿qué voy a hablar? ¿Qué vas a hablar si no lees la Biblia, si no te preparas? Jesús dijo, escudriñen las Escrituras porque en ellas dan testimonio de mí. ¿Qué es escudriñar? Indagar. Y Pablo tuvo que hablarles claro a la iglesia de Corintios, decirles, ¿sabes qué? A la iglesia de Tesalonicenses. Oye, no se preocupen si su comadre o su sobrino se murió o su mamá se murió. No se entristezcan, gócense porque van a volver a verlos allá en el paraíso. ¿Dónde está el paraíso? En el tercer cielo. Y Pablo hablaba con toda naturalidad. Y él hablaba de la veracidad de la resurrección. ¿Está acá? ¿Cuánto tiempo vive el hombre en esta tierra? ¿Cuánto tiempo más piensas vivir? A mí me ha sorprendido gente que se murió, me daban consejos y aparecieron muertos. Había un pastor, $300,000 en el banco. Yo le dije, ¿por qué no compro una iglesia, mi hermano? Tenía miedo pagar $10,000. Hay pastores que rentan un localito así pequeñito, donde 3 pastores, tres congregaciones se congregan ahí. 2 días cada uno. ¿Y pagan cuánto? 800. Y no pueden pagar la renta. Yo le digo al pastor, ¿usted cuánto paga? 300, 400. No, ni la luz pagamos eso, $400. Pagamos más. ¿Y cómo lo hacemos? Confiando en Dios. Y cuando tú pones tu confianza en Dios, cuando es dueño Dios el del lugar, Él se responsabiliza en proveer. Y Dios bendice a todos los que le aman. ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos aman a Cristo? Y Dios bendice al dador alegre, no al tacaño. ¿Saben qué, hermanos? Porque si eres amarrado, cuando te mueras, vas a querer que te entierren en una bolsa plástica ahí. En Hechos 1:18, vamos a ir a Hechos 1:18. ¿Ya su nombre, hermanos? A veces uno dice, Señor, ¿qué voy a hablar? Híjole, ya no sé qué hablar, porque, hijo, habla de esto y el que cree, pues, gloria a Dios. El que no cree, que siga lo que siga haciendo. No hay problema, tú no te preocupes. Aquí hablando de Judas. ¿Quién era Judas? El verso 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad, ¿adquirió qué? ¿Adquirió qué? Un campo cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se desparramaron. Y le voy a decir esto, mírenme. Judas estaba con Jesús, nunca le entró la palabra aquí ni aquí. ¿Cuál era su mirada de Judas? Y ese es un espíritu, hermano, que ha invadido la iglesia. Sus beneficios terrenales. Él dijo, Jesús milagroso, Jesús milagrero, voy a venderlo y cuando entre en la cárcel va a ser un milagro, va a salir de ahí y yo voy a ganar más billullo, porque era el tesorero de Jesús. Imagínate tener a un Judas de tesorero. Y él dijo, voy a venderlo
Lo vendió en 30 piezas de plata, era buen dinero, y de nada le sirvió haber vendido a Jesús. Cuando él reaccionó ya era tarde. Se suicidó y se mató y se fue al infierno. Escuché un predicador que Judas dice que se arrepintió. Judas nunca se arrepintió porque no era salvo. Su mirada no estaba arriba. Por eso Colosenses 3 dice Pablo, oye, si habéis resucitado juntamente con Cristo, busca las cosas de arriba, pon la mirada en Cristo Jesús. Todo lo que tú tienes, tu mujer que tienes, es una añadidura. ¿Está acá? ¿Está acá? Porque ni modo que estés como Chucho ahí temblando solo. Y Dios tan milagroso te da la esposa. Los hijos son una añadidura. Tu carro es una añadidura. Todo, si nosotros entenderíamos eso, seríamos muy diferentes. Primero le daríamos a Dios para que Dios nos bendiga. Y Dios dice que bendice al dador, ¿qué? Alegre. ¿Cuántos están contentos? Porque cuando se habla de finanzas ya le veo la cara a ustedes, pues. Pues yo le digo a los hermanos, mejor ustedes pidan el dinero porque se me van a levantar contra mí. Y hoy día los que se han comprometido anoche, today tienen que dar. ¿Ok? No digan el martes porque el martes ni vienes. 28:18. Volvemos a Mateo, verso 18 dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dado, ¿qué? Toda potestad me es dada en el cielo, no en los cielos, y la tierra. En San Juan capítulo 1, 12 dice, más a todos los que le recibieron. ¿Cuántos lo han recibido a Cristo como Salvador? Los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados de carne ni de sangre, sino por medio del Espíritu de Dios. Y se acercó Jesús, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estas palabras del Señor poseen un profundo valor soteriológico como Salvador. Él es el Salvador del mundo. Y escatológico y profético. Con ellas el Señor garantiza a su iglesia. ¿Cuántos son iglesias? El triunfo sobre la muerte y los resultados de trascendencia eterna que posee. Son además muy claro cumplimiento de lo que Daniel había profetizado. Si vamos a Daniel capítulo 7, verso 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. ¿Quién es? Cristo. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas que le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Jesús venga con la iglesia. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Ay, hermano, yo cuando venga el anticristo voy a ayunar 40 días. Si ahorita no ayunas ni medio día. Ahora, algunos comentaristas de la Biblia piensan que esa profecía tendrá su cumplimiento cuando Cristo venga por segunda vez. Pero el hecho es que la autoridad mesiánica de Cristo empezó con el triunfo de su muerte y resurrección. Ahí es donde Cristo venció a la muerte. Nosotros tenemos el poder y la autoridad. ¿Hello? ¿Están aquí? ¿A cuántos les ha dado poder el Señor? ¿A cuánto les ha dado poder el Señor? Bueno, para los muertos. ¿A cuánto les dio poder el Señor? ¿Para qué te dio el poder? ¿Para ser un clavo en la iglesia o ser clave? No te vas a llevar nada.
Si tienes tu colchón ahí metido el dinero, se lo van a robar tu colchón. Pablo en la carta a los filipenses dijo lo siguiente. Por lo cual también Dios dice que le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Ahorita te vino primero, segundo, tercer cielo, que son los redimidos, en la tierra los seres humanos y debajo de la tierra los demonios y condenados. Y toda lengua, quiero que ponga atención, confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Él es Señor de señores. ¿Están acá, hermanos? Si tú no doblas tus rodillas aquí, allá en el infierno lo vas a doblar. Y en el cielo, todo principado, potestad, gobernante, va a doblar. Esa autoridad de Cristo que le ha sido dada como consecuencia de su obediencia, muerte triunfal, la afirma el apóstol Pedro. En primera de Pedro 3:22 dice así: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. O sea que Cristo, con su muerte, limpió el cielo, recobró la autoridad, el poder que tenía antes. ¿Venciendo dónde? En la cruz. Por eso Mateo 28:18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y este pasaje debe ser visto con una extrema seriedad, ya que es la base y garantía de la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia y la garantía? Hermano Vidal, historiador español, dijo, cuando Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra y tienen que demostrar esa sal, ¿dónde? Afuera. Nosotros somos los que vamos a dar, hermano, sentido a la vida que está afuera. El pecado es como una carne que ya se descompone. Y en el tiempo, no sé, en los países de ustedes, agarraban, le ponían sal a la carne y lo colgaban. Porque en muchos lugares no tenían refrigerador. Y ahora, ¿cuál era el objetivo de colgar las carnes con sal? Cuando las moscas se acercaban, no dejaban huevos. Y no se acercaban. Y la sal mantenía fresca la carne. Hello. ¿No colgaban ustedes las carnes en sus...? Entonces, ¿por qué se hacen pues? Mi mamá colgaba ahí y ella cuando tenía que cocinar, como una ropa lo descolgaba, lo remojaba en agua tibia y salía rica la carne. Ahora, si nosotros somos la sal, hay gente que está metida en toda clase de pudrición, entonces nosotros llevamos esa sal y esa sal sana las heridas y se convierten a Cristo. Y él decía, el problema de la iglesia, él decía, la iglesia, aleluya, gloria a Dios, ¿quién vive? Cristo, están en la iglesia, pero encerrados hay. Y no se dan cuenta que el diablo está trabajando afuera. Y el Señor quiere que ustedes pongan la sal afuera. O sea, si tú conoces a alguien que se va a ir al infierno y está, no lo condenes, mejor háblale de Cristo. Y demuéstrale que eres cristiano también. Ustedes son la luz. Vemos afuera la gente
gozándose, alegre y todo, pero están en tinieblas y nosotros somos la luz. Por eso que cuando tú llegas a un lugar y eres luz, los demonios inmediatamente te identifican. Y dicen, este es cristiano y va a la iglesia. Pero si eres igual que ellos, insípido, y la sal que tú tiras al piso, si tu insipidez, van a venir los de afuera y van a pisotearte. Y va a ser la sal insípida que no va a servir para nada. Es lo que dijo Jesús. Ahora la luz no puedes ponerlo debajo de un almud, sino la luz tienes que ponerlo encima de un candelero para que vuestra luz alumbre a todos. ¿Por qué Jesús dio ese ejemplo? Porque en el tiempo de Jesús no había esto. Habían candeleros y con esos candeleros se alumbraba a la gente. Y Jesús dio ese ejemplo para que tengan aceite en las lámparas, para que su lámpara no se apague esa luz. ¿Lo? ¿Ah? Marcos, vamos a Marcos 16, verso 17. Vamos a terminar ya porque quiero que vayan a comer. En mi nombre, dijo el Señor, pondrán las manos sobre los enfermos y serán, ¿qué? Sanos. Pondrán las manos sobre los endemoniados y serán, ¿qué? Libres. Ahora ese poder, ¿a cuántos les ha dado ese poder? A todos. ¿Ah? Yo conocí unos muchachos que venían a la iglesia allá en la Riverton y venían a danzar, hasta se traían sus estos aquí ya se hacían. Y cuando venía la palabra desaparecían. Se iban a otra iglesia a danzar, a brincar como chivos. Y una vez me llamó uno de ellos que había un homosexual que quería jalarlo y tirarlo del balcón a uno de ellos. Y cuando yo llegué, ellos, ¿saben qué hacían? Con la Biblia. Te reprendo, cállate, ponga esa palabra ahí. Le pusimos las manos a ese endemoniado, un tipo bien macizote y homosexual, y quería quedárselo a los dos. Ustedes no tienen autoridad, ¿saben por qué? Porque ustedes no le creen a la palabra. En el tiempo de la palabra, en el templo de la enseñanza, salen corriendo. ¿Y cómo quieren echar demonios si no tienen la palabra en su vida? ¿El Señor nos ha dado autoridad, sí o no? ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Ah? Por esa razón es que el Señor tiene que ministrar. Les voy a hacer claro, el Espíritu Santo es el que ministra. ¿Está acá? Ahora, si tú no quieres recibir, no hay problema. El Señor va a ministrar a aquel que quiere ser ministrado. Lo va a liberar a aquel que está atado. Por eso el Señor dijo, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Ah? Con esa autoridad fue que Pedro obtuvo la sanidad del paralítico en el nombre de Jesús. En Hechos 3:6. Dice que Pedro y Juan iban a la sinagoga como de costumbre y había un paralítico ahí sentado. Lo único que hacía este hombre, una limosnita. Y cuando lo vio a Juan y a Pedro, Pedro les dijo, míranos. No money, no honey, pero lo que tenemos te vamos a dar. Levántate en el nombre de Jesús. Y al instante ese hombre se enderezó sus pies. Tenía 40 años ahí. Esa era su vida. Sentado, lo llevaban, lo volvían a poner. Y ese día ese hombre entró a la sinagoga brincando, danzando. Unos decían, ¿quién es este? No es el que se sienta en la... Y él decía, yo soy. Y por causa de esa sanidad lo llevaron al bote a los pobres y los chicotearon. La iglesia no tiene que perder lo que Dios le ha dado. Dios te ha dado poder y autoridad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Ah?
Con la autoridad de Cristo obtenida en la cruz y la resurrección, la iglesia no debe depender del dinero ni de los bienes, sino depender de Cristo Jesús. ¿Saca? Hoy en la iglesia se metió la psicología, filosofía, y quieren sanar a enfermos con eso. No necesitamos eso, necesitamos a Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Aquí vamos a quedar y la próxima semana vamos a terminar, porque hoy vamos a hablar por mi hermano Nelson y mi hermana Hilda, que ellos se van a ir el jueves. Señor, bendice a los que nos ven. Gracias, Señor. Bendice, Padre. Si tú necesitas oración, ahí está el número de teléfono. Si necesitas venir a congregarte aquí, hazlo bajo la dirección del Señor. Pero Dios te ha dado oportunidad y te ha dado poder y autoridad. Y si no tienes a Cristo, puedes abrir tu corazón y repetir esta palabra. Señor Jesús, perdona mis pecados, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco mi condición y creo que tú viniste a salvar mi vida. Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mis pecados y mis rebeliones. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Y séllame con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Puedes buscar una iglesia donde te enseñen la palabra, donde puedan orar por ti, para que Dios haga la obra en ti también. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Vamos a...